Bendiciones, hermanos. Hoy es miércoles y vamos a continuar nuestra clase de discipulado. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Pero antes de empezar, vamos a orar. Cierren sus ojos y oren conmigo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por ayudarnos a conectarnos hoy, tener el tiempo para conectarnos. Ayúdanos a enfocarnos, a poner atención, a aprender algo. Ayúdanos a oír de ti hoy, Señor. Gracias por esta oportunidad de enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La iglesia. La palabra iglesia tiene muchos diferentes sentidos para diferentes personas. Mucha gente piensa cuando piensan en la palabra iglesia, piensan en un edificio con vidrio a color y con una torre grande, o piensan en una denominación como la Iglesia de Dios, que somos nosotros, o piensan que es algo más que solo se ve en la televisión o en el internet. Y estos sentidos no son, son verdad, pero más que nada refleja nuestra orientación cultural. No refleja la imagen de la iglesia de la Biblia, que tiene la Biblia. La Biblia ve a la iglesia más como el pueblo de Dios, personas llamadas, un pueblo del pacto, un pueblo comisionado. Es mucho más de la gente que está dentro de la iglesia, que es la iglesia, no el edificio, no la denominación. Y el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia más de 100 veces. Y viene de una palabra griega que se dice eclesia, y significa los llamados a salir. No los llamados a quedarse adentro, pero a salir. Y podemos salir y evangelizar y hablar en muchas formas, es verdad. Pero algo interesante que quiero decir de la iglesia es que debe mucho de su existencia, o toda su existencia de verdad, y su carácter a un hecho fundamental: el llamado de Dios. Y eso vamos a hablar mucho de hoy. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos mucho de el llamado, la gran comisión, cosas así. Y cuando digo el llamado de Dios, no estoy diciendo como el llamado de un pastor, porque el llamado de un pastor es diferente. Eso es algo individual, y todos tenemos un llamado individual que Dios quiere de nosotros, que Dios nos llama a hacer, pero como una iglesia, como un grupo de gente, tenemos un llamado, unas responsabilidades. Por ejemplo, hablando de los llamados de Dios, el llamado de la salvación de Dios no solo es una invitación a los pecadores para hallar el perdón, para buscar perdón, pero también es un llamado a unirse a una comunidad, a tener una nueva identidad en Dios. Es más que cambiarte y quedarte solo. Algo interesante de una iglesia también es que no somos una agregación, gente que elige o deciden de unirse. Somos una congregación. Dios nos convoca a unirnos a la iglesia en una comunidad. La decisión no tenemos como una decisión de ir a la iglesia. Es un llamado, es necesario para los cristianos ir y unirse a una iglesia local. La decisión no es esa. La decisión es amar a la iglesia. Jesús amó a la iglesia cuando estaba aquí. Él amó a la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer esa decisión. Hay unas cosas en nuestra vida que amamos muy fácilmente. Es como una reacción. Pero muchas de las cosas en nuestras vidas son decisiones amarlas. Y es difícil tal vez unas veces amar
a nuestros enemigos o amar a nuestros prójimos, a amar a las otras gente de la iglesia. Pero eso es una decisión que debemos de hacer cada vez, cada día. Y también tenemos que decidir amar a la iglesia. Bueno, sigamos de Jesús. Jesús vino a hacer muchas cosas cuando estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, Él vino a la tierra para redimir los hombres y las mujeres caídos por medio de su muerte en la cruz. O sea, él estaba buscando a los perdidos para salvarlos. Después, también Él vino para establecer su reinado en la tierra a través de la proclamación de las buenas nuevas y para destruir las obras del diablo. Jesús también vino a establecer una comunidad, la iglesia, que se compone de todos aquellos que han sido redimidos y que se han convertido en ciudadanos de su reino. Hermanos, todas estas cosas que Jesús hizo son cosas que nosotros como la iglesia tenemos que hacer. Tenemos la responsabilidad de hacer también. Nosotros salimos y buscamos a los perdidos para salvarlos, para predicarles las buenas nuevas, para desatar al diablo y para crecer comunidades, establecer iglesias. Esa es nuestras responsabilidades. Nuestra misión es seguir la misión de Jesús. Tenemos la autoridad para hacer las obras de Jesús. Hablando de la autoridad, en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay gente que piensa cuando leen esto que en esta roca está hablando de Pablo, porque Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, pues eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no, hermanos, la roca que Jesús estaba hablando no es Pedro. Pedro era un buen hombre, era un apóstol, era importante en la historia de la iglesia, pero él era humano. Él no era perfecto, él era imperfecto, él tenía debilidades como todos nosotros. Entonces, ¿qué es la roca? La roca que está hablando Jesús es de la verdad, la poderosa verdad que Él es Cristo. Es la fe en Jesús como el Salvador que está establecida toda su iglesia. El fundamento de nuestra iglesia, la roca de nuestra iglesia es eso. Y eso es muy importante porque cualquier edificio, cualquier cosa, hasta los humanos necesitamos una fuerte fundación, fuertes raíces para poder crecer y poder aguantar cualquier cosa, tormenta, terremoto, cualquier tiempo difícil. Tenemos que tener ese fundamento fuerte. Es interesante porque la iglesia, hay gente que piensa que la iglesia está construida por gente, pero no, la iglesia está construida por Jesús. Él la construyó, Él la edificó, Él siempre está trabajando en ella, intercediendo para la gente, y nosotros estamos aquí para trabajar con Jesús. Él dio la autoridad a la iglesia. Él quiere que la iglesia vaya y haga su misión, pero Él es el que lo creó, lo construyó y que trabaja en ella.
cuando Jesús dijo las llaves del reino a la iglesia, Él está confiriendo autoridad a la iglesia. Él está confiriendo autoridad a la iglesia para extender el reino. Tenemos el poder para predicar las buenas nuevas a aquellos que están cautivos en el reino de las tinieblas, dándole la oportunidad de convertirse en ciudadanos del reino. Quiero que piensen en eso un momento, porque hay muchas cosas, cuando yo siendo un cristiano oigo muchas cosas y pues pienso, pues sí, ya he oído eso, ya entiendo, pero quiero que piensen en esto por un momento. Extender un reino. Imagínense que si el Estados Unidos te dicen, ve a Alemania, a China, y establece nuestro reino ahí. Tú tienes nuestra autoridad. ¿Cómo lo vas a hacer, hermanos? ¿Cómo vas a llegar a otro país y decir, aquí donde yo estoy parándome, esto es parte del Estados Unidos? Pues nadie te va a creer. Eso es un poquito loco, de verdad, cuando lo piensas así. O imagínense qué tan difícil es ser un ciudadano, hacerse un ciudadano del Estados Unidos. Es complicado y cuesta mucho dinero, pero aquí Jesús nos dice, ten. Iglesia, tienes la autoridad de hacer ciudadanos de cualquier persona. Nomás necesitan que aceptarme a mí como Salvador, como su Salvador. Y es todo. Eso es mucha autoridad. Imagínense caminando por cualquier lugar y dices, tú ya eres un ciudadano de América. Bienvenido, ya. Eso es mucha autoridad. Pero el peligro de eso, hermanos, es que mucha gente, lamentablemente, empiezan a pensar que esa autoridad, ese poder, pertenece a ellos. Que ellos empiezan a pensar que ellos tienen la autoridad, que ellos mandan, que porque ellos son un pilar en la iglesia, en la comunidad, que la opinión de ellos es mucho más importante que los demás. Y quieren que su voz valga más, su opinión. Pero, hermanos, esa autoridad, ese poder, ese tiempo que usa para el Señor es para servir, no es para aumentar el poder. Porque recuerden, hermanos, la iglesia es de Jesús. El poder la autoridad es de la iglesia, no de un individual, no de una gente, es de toda la iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando pensamos en esto. No sé por qué vino esto a mi mente, pero tenemos que tener cuidado con esa autoridad. Ese poder tiene mucha responsabilidad, viene con mucha responsabilidad, hermanos. Pero si esto no es suficiente, todavía también tenemos la autoridad para vencer cualquier poder de oscuridad que se interponga en el camino de este propósito, hermanos. Nadie se puede enfrentar a nosotros, a la iglesia. Nadie puede decir, no pueden hacerlo, porque Jesús nos dio esa autoridad ni el diablo, nadie nos puede parar. Si lo hacemos en la voluntad de Dios, en la voluntad de Jesús, para cumplir la obra de Jesús, nadie nos puede parar. Ahora, la iglesia, otra vez. Hay diferentes expresiones de la iglesia. Por ejemplo, hay la iglesia universal, la iglesia denominacional y la iglesia local. La iglesia universal es diferente a algo que se llama el universalismo. El universalismo es un pensamiento que cada religión adora al mismo Dios. Entonces, no importa qué religión estás, aparte de,
todavía vas a ir al cielo y todavía estás adorando al mismo Dios, nomás que se llama diferentes nombres y cosas así. Pero eso no es bíblico, hermanos. Eso no es verdad, de verdad. La iglesia universal que estoy hablando de hoy es el cuerpo de Cristo. Es cada iglesia, denominación que es una iglesia que está basada en la fe de Jesucristo, de que Jesús es el Salvador y que está fundada en la Biblia. Esa es la iglesia universal. Entonces, cuando decimos la iglesia tiene responsabilidades, estoy hablando de todo el mundo, de cada iglesia en el mundo que es parte de la fe cristiana, no solo esta iglesia. Hay gente que piensa que ser parte de esta iglesia universal es suficiente. En un sentido es suficiente para llegar al cielo, pero Dios quiere más de nosotros. En otro sentido no es suficiente. Porque recuérdense, si no estamos juntos, si no estamos haciendo más, estamos practicando nuestras disciplinas espirituales, va a venir el tiempo cuando no vamos a poder resistir la tentación o aguantar un tiempo difícil. Entonces pecamos y no importa que somos salvos, necesitamos perdón otra vez. Y si estamos solos, ¿cómo vamos a batallar? Entonces hay cristianos que no son parte de la iglesia local y piensan que es suficiente, que estar solo es suficiente porque creen que toda la gente en la iglesia son hipócritas y son malas personas. Pero no existe una iglesia perfecta, hermanos. De verdad, somos humanos. Y si vamos atendemos esa iglesia perfecta, se hará imperfecta porque nosotros no somos perfectos. Entonces tenemos que entender que la iglesia local es muy importante para los cristianos. Pablo, él escribió muchas cartas a las iglesias locales que él estableció. Él estaba muy preocupado por ellas, quería ayudarles, animarles. Él entendía que la iglesia local es necesario para el crecimiento, para la edificación de toda la fe cristiana. La iglesia local ¿cómo dirá? Es la expresión visible de la iglesia universal de su comunidad. Entonces, si una iglesia local está fuerte y otra iglesia local está fuerte y cada iglesia local se empodera, entonces la iglesia universal se empodera. Ahora, la iglesia denominacional, nosotros siendo la iglesia de Dios, somos una denominación. Esta expresión de iglesia no se encuentra en la Biblia, es algo más nuevo que ha resultado de avivamientos, movimientos, renovación. Y no son malas las denominaciones. Tienen cosas buenas para dar a la comunidad. Son redes de iglesias, pastores y creyentes que se han unido por doctrinas, intereses y culturas comunes. Los beneficios de ellos es que proporcionan esfuerzos de cooperación en las misiones globales, ministerios de benevolencia y el discipulado. Entonces, empodera a la iglesia local a estar parte de una denominación porque hay más organización, hay más disciplina, hay más discipulado, hay poder en números, hermanos. Pero también puede causar problemas. Hay
hay denominaciones que piensan que porque ellos piensan que ellos son los únicos que van a llegar al cielo. Piensan cosas que ellos son diferentes, que causa división, causa competencia. Entonces puede causar problemas si algunos empiezan a pensar que su denominación es lo más importante. Pero debemos de pensar lo mejor que las denominaciones son sabores o colores diferentes de la misma iglesia. Es como una pizza o el arte, una pintura. Todos tienen un diferente sabor, pero si se fundan la Biblia, si creen en Jesús, entonces están en la verdad, están bien, están seguros en su salvación. Ahora, hablemos un poquito más de la iglesia local. Convertirse en un miembro de la iglesia. Eso es importante. Yo sé que ya muchos de nosotros somos miembros de esta iglesia, pero es importante hablar sobre qué es necesario de un cristiano cuando se hace un miembro de la iglesia, porque se nos olvida, o nos distraemos de nuestras responsabilidades. Unirse a una iglesia local es un testimonio y es un compromiso, hermanos. Es un testimonio porque estás diciendo, yo acepto a Jesús como mi Salvador, y yo voy a un lugar público para adorarle. Para los que sepan, para los que quieran saber, yo estoy aquí adorando a Dios con otros adoradores. También el bautismo, que es necesario para los cristianos, también es algo que deberíamos de hacer. Es otro testimonio público, es un anuncio público que dices, yo soy miembro de esta iglesia y me bautizo con esta iglesia, en esta denominación, en esta fe cristiana. Es una declaración. Ahora, cuando digo es un compromiso, yo sé que esa palabra se pone un poquito, se piensa que es un poquito mucho trabajo, yo entiendo, pero el compromiso es un compromiso de participación. Cuando te unes a una iglesia, traes tu talento a la iglesia, traes todo lo que eres a la iglesia. Entonces, lo bueno y lo malo lo traes, pero nuestra responsabilidad en la iglesia es para hacer, para trabajar, para apoyar, no solo físicamente en la obra de Dios, pero financieramente también con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. No deberíamos estar sentados todo el tiempo. Se pone aburrido la iglesia, se siente frío, se siente como un club, se siente como que no es tan importante la iglesia. De eso viene el entendimiento que la iglesia no es necesaria, porque estamos sentados, nos podemos quedar sentados en nuestras casas. Por eso es importante de traer nuestros talentos, lo que sea, cantar, tocar, manejar el sonido o limpiar, cocinar, decirle hola a la gente que vienen. No, hay muchas cosas que podemos hacer. No todo está ahí en el altar. Tenemos muchos talentos, hermanos, y deberíamos de participar para poder disfrutar todo de la iglesia. La iglesia está aquí para enriquecer nuestra experiencia de nuestra fe. Es unirse a la alabanza, escuchar la palabra, nos da cuidado espiritual y apoyo espiritual, nos da compañerismo. La iglesia local se convierte para usted en un catalizador de crecimiento y desarrollo espiritual. Es diferente adorar y escuchar en persona con otros miembros, con otros creedores, que estar solos. Ya para terminar, un resumen, un repaso.
Jesús amó a la iglesia. Nosotros también debemos amarla. Deberíamos de tomar esa decisión de decir, la iglesia es buena, la iglesia la quiero amar, la iglesia es de Dios, es de Jesús. Aunque hay gente imperfecta, yo quiero amar la iglesia porque yo amo a Jesús. La iglesia es una institución divina establecida por Cristo. La iglesia descansa sobre el fundamento de la fe en Jesucristo, en su iglesia dotada por Él de autoridad para llevar a cabo su misión. Tenemos que entender que tenemos esa responsabilidad de recordar, o sea, no sé si es una responsabilidad, pero tenemos que recordar que esto está fundado en la fe. Todo eso está fundado en Jesús. Y hagámoslos por Jesús, hermanos. Hagámoslos por el amor de Jesús. La iglesia es el pueblo de Dios, personas llamadas, un pueblo del pacto y un pueblo comisionado, hermanos. Nosotros somos la iglesia, no este edificio. Nosotros. La iglesia se describe mediante tres expresiones: la iglesia universal, local y denominacional. Unirse a una iglesia local es un acto de testimonio y compromiso, hermanos. El discipulado no se trata de caminar solo, es caminar en comunión con otros creyentes en un cuerpo llamado la iglesia. Oren conmigo, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor. Ayúdanos a recordar de esta clase, de las cosas que hablamos hoy, Señor. Ayúdanos a entender que esta es tu iglesia, que la autoridad no es nuestra, la autoridad es de la iglesia dada por ti. Ayúdanos a recordar que deberíamos de amar esta iglesia, amarla y poner atención a ella, apoyarla. Que la iglesia, ser miembro de una iglesia es parte de nuestro testimonio, que todo lo que hacemos adentro y afuera es un testimonio de esta iglesia, de nuestro ministerio y de ti, Señor. Que es un compromiso para participar juntos en la obra del ministerio, Señor, con todos nuestros talentos. Señor, gracias por este día, gracias por esta clase, gracias por este tiempo para enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.